poder ver que... Perdón. Sí, no hay problema. Es interesante ver que este territorio de donde ella era, llamado Sunem, tiene un significado muy poderoso, porque el nombre Sunem significa su cambio o su sueño. Lo voy a repetir de nuevo. Sunem significa su cambio o su sueño. Ahora, es interesante que la palabra nos muestra acá que la mujer sunamita, aunque parece que aquí no se nombra como ella se llama, pero era una mujer importante en aquel territorio de Sunem. Y ella pudo reconocer que cada vez que Eliseo pasaba por allí, ella pudo reconocer la unción, pudo reconocer el respaldo de Dios en la vida de este profeta. En otras palabras, ella pudo reconocer, sí, la unción que había en el profeta Eliseo. Y convence a su marido de que ya no solamente él venga a comer de tanto en tanto cuando él pasaba, sino de poder hacer una habitación en su casa para poder, cada vez que el profeta pasara, ya no pasara de visita, sino que se estableciera en la casa de ellos, ¿no? En la casa. Y entonces convence a su marido para poder hacer una reforma, ¿no? Un cambio, ganar espacio, abrir espacios en su casa, establecer nuevas medidas para poder ganar o generar una habitación donde el profeta se pueda establecer con el criado. Y luego que ella hace esto, el profeta quiere bendecir a la sunamita y le pregunta, ¿no? a su criado Giesi qué es lo que la mujer necesita, si necesita cartas para el rey, el general del ejército, cómo de alguna manera la puede bendecir o ayudar. Y es cuando entonces Giesi, su criado, le dice que ella no puede tener hijos, su marido es ya viejo, y entonces la llama, y me encanta esta parte porque dice que ella se para a la puerta, ¿no? ¿Y cuántas personas que quizás están conectadas el día de hoy están a la puerta de un milagro, están a la puerta de recibir algo que va a venir de parte del Señor, o a la puerta de recibir una palabra que les va a cambiar su destino? Esta mujer, vemos aquí que lo primero que hace, o el primer código profético que podemos hablar esta noche, es acerca de reconocer o honrar la unción, ¿sí? Lo voy a repetir de nuevo: reconocer o honrar la unción. Alguien tiene que escribir allí en el chat, aquí en el Zoom, y poner estas palabras. El manto que tú honras es el manto que te bendice. Lo vamos a volver a repetir. El manto que tú honras es el manto que te bendice. Ella pudo reconocer. Ahora, cuando hablamos de reconocer o hablamos de honrar el manto o reconocer la unción en alguien, estamos hablando de honra. Honra es la valoración por la retribución de lo recibido, ¿sí? Honra es la valoración por la retribución, por retribución de lo recibido. Honra es valoración también por el rango o por el estado de una persona. Es necesario que los hijos de la casa también aprendan a honrar la unción de la casa. Lo voy a repetir de nuevo. Los hijos de la casa es necesario que aprendan a honrar la unción de la casa. En otras palabras, ustedes, los hijos de Alfa y Omega Broward, tienen que aprender a honrar la unción y al Señor de la casa. Hay un gran ejemplo. La Biblia dice, en Mateo, por ejemplo, nos habla de Jesús cuando habla de que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿no? Pero es interesante cuando vemos una historia donde a mí me apasiona mucho, que podemos ver que Jesús acaba de resucitar a Lázaro. Y la historia cuenta que van a la casa de un tal Simón a una cena. Y allí está Lázaro recién resucitado
está Marta como siempre en las tareas, ¿sí? Lázaro contando su testimonio de cómo el Señor lo había resucitado. Marta como siempre ocupada en las tareas diarias. Y de repente aparece María, que es cuando rompe el vaso de alabastro de nardo puro y enjuaga los pies del Señor. Y allí lo honra al Señor y lo prepara para lo que va a ser su sepultura. Lo interesante de esta historia es que nos encontramos a un Lázaro que acaba de ser resucitado contando su testimonio en esta cena, pero ninguno de los presentes fue capaz de honrar a Jesús. Y hasta que aparece en la escena María y rompe este perfume tan caro de nardo puro, y ella honra al Señor. Marta, como siempre, estaba afanada en las tareas y tampoco honró al Señor. Es interesante ver esto. Miren, por ejemplo, el nombre Lázaro significa ayuda. En otras palabras, hay personas tipo Lázaro, ¿sí? Que vienen a la casa, vienen a la iglesia en busca de la ayuda. Dios los bendice, la iglesia los apoya, pero son como creyentes tipo Lázaro. Reciben la ayuda de Dios, pero nunca terminan de honrar al Señor. Lázaro, aunque fue resucitado por el Señor y era su amigo porque él lo amaba, aunque tuvo la oportunidad, nunca honró al Señor. De hecho, la historia no habla más de Lázaro después de resucitado, solo en esa escena. Marta representa a aquellos creyentes que están siempre afanados en sus labores, en sus tareas, y no tienen el tiempo para sentarse a los pies del Señor, honrándolo y escuchando la palabra. Ahora, lo interesante es que el nombre Marta significa concubina, o significa rebelde, o significa amargura. Y encontramos creyentes también tipo Marta, ¿sí? Que son personas, como dije antes, que están ocupadas en sus labores, en sus tareas, y aunque tuvieron la oportunidad, nunca terminaron de honrar al Señor de la casa, hasta que aparece María. María es un tipo de creyentes que honra al Señor de la casa, que honra a Jesús. María aparece en escena, rompe este vaso de alabastro de nardo puro de muy alto precio. Ustedes saben que este perfume costaba muy caro, que era un perfume que se guardaba especialmente para cuando alguien se iba a desposar y que había que ahorrar mucho tiempo para comprar este perfume. Y de hecho, los historiadores dicen que solo una gotita, ¿sí? Una gotita de ese perfume llenaría con el olor toda una habitación, todo un recinto, solo con una gotita. Y sin embargo, María rompió el vaso de alabastro y derramó todo el perfume. Y esta es la enseñanza. La gente que realmente tiene un alto nivel de honra no va a dar a gotas, ¿sí? Lo va a dar todo. Por eso es muy importante entender que no solo venimos a Dios, al reino y a la iglesia para recibir una ayuda, sino que venimos para que Dios nos transforme la vida y luego, agradecidos por eso, honrar al Señor. Y también que podamos sentarnos a los pies del Maestro, ¿no? De Jesús, y escuchar una palabra, porque a veces una palabra nos puede transformar la vida. Marta siempre estaba ocupada en las tareas, en sus afanes, y nunca tenía tiempo para el Señor. Por eso nunca, aunque tuvo la oportunidad, honró al Señor. Esto habla de honra. María, miren qué impresionante, María honró al Señor. Y mira esto, pastora, qué poderoso. Porque cuando María honra al Señor, derramando el perfume de alabastro, de nardo puro, enseguida se manifiesta Judas. Y Judas dice estas palabras: ese perfume de tan caro precio, que vale 300 denarios. Mira, mi pata esto, hasta Judas sabía cuánto valía el perfume. O sea, Judas sabía el valor del perfume. Y dice la historia que no era porque
realmente quería darle a los pobres, sino porque era el que sustraía de la bolsa, ¿no? Judas representa el espíritu que le roba la honra al Señor dentro de la casa. Es por eso que, miren qué poderoso esto. Los Judas no se manifiestan ni con el testimonio de un Lázaro resucitado, ni con el servicio de una Marta. Los Judas se manifiestan con la adoración de las Marías, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un alto nivel de honra, los Judas se van a manifestar. ¿Por qué? Porque es la manera de que el espíritu de Judas salga de la casa. Yo quiero declarar que el espíritu de Judas está huyendo de la casa. Aquellos que le roban la honra al Señor, ¿sí? Que no lo honran. Así que bueno, es interesante ver que la tsunamita pudo reconocer y honrar la unción que había en Eliseo. Por eso convence a su marido de reformar su casa, de establecer nuevas medidas, de abrir espacios, porque tú tienes que saber esto, nada va a pasar en tu vida si tú no abres un espacio, si tú no abres tu corazón para recibir una palabra, si tú no abres o estableces nuevas dimensiones dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, nunca va a ocurrir lo que tú esperas. Es necesario reformar, ¿sí? Es necesario abrir espacios. Por eso que el segundo código profético tiene que ver con esto, tiene que ver con que la tsunamita no solo reconoció y honró la unción que había en Eliseo, sino también que reformó. Lo voy a repetir de nuevo, reformó. Porque cuando tú abres espacio, cuando realmente tú estableces nuevas medidas son dimensiones, dentro de tu corazón, dentro de tu ministerio, es entonces cuando tú vas a abrazar lo que nunca abrazaste. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando tú estableces nuevas medidas, cuando tú abres espacio, tú estás lista y listo para abrazar lo que nunca antes había abrazado. ¿Por qué? Porque la tsunamita no podía tener hijos. La Biblia dice que su marido ya era viejo, por lo tanto me imagino que ella también tenía una edad avanzada. Se le había pasado el tiempo, la temporada, no podía concebir, que era el deseo, quizá que por muchos años ella pensaba que nunca más ya iba a poder lograr cumplir ese sueño. Pero cuando ella establece una reforma en su casa y genera nuevas medidas para ganar esta habitación, para honrar al profeta y a su criado y establecerse allí el profeta, no solamente de vez en cuando de visita, fue entonces cuando ella recibió lo que nunca antes había recibido. Y esta es la palabra profética para alguien que está conectado en esta noche, aquí en Alfa y Omega Broward Church, y es que este año, si lo crees, vas a abrazar y vas a recibir lo que nunca antes habías tenido. Así que alguien tiene que poner ahí amén, alguien tiene que escribir algo, porque yo no sé a quién le estoy profetizando esta noche, pero yo estoy declarando que este es el año que tú vas a recibir lo que nunca antes habías tenido. Este va a ser el año que tú vas a abrazar lo que nunca antes habías abrazado. Es por eso que Sunem dijimos que significa su cambio o significa su sueño. Este año vas a abrazar un cambio. Este año vas a abrazar tu sueño. Alguien tiene que recibir esto y comenzar a escribir. Mira, algunos están escribiendo amén, amén, lo recibo. Alguien tiene que escribir en el nombre del Señor, porque este va a ser el año de recibir lo que nunca antes habías recibido. Este año va a ser el año de abrazar un cambio, lo que no cambiaba en tu hogar, lo que no cambiaba en tu economía, lo que no cambiaba en tu empresa, lo que no cambiaba en tu ministerio, en tu ciudad, va a comenzar a cambiar. Porque cuando tú estableces medidas y cuando tú abres espacio, tú le das lugar a que la palabra profética comience a activarse y a generar una transformación, un cambio. Así que yo los espero en esta hora a que se conecten. Mira, tenemos un buen amigo aquí que ya escuchó aquí donde estamos. Amén. Y se vino con nosotros también. Bendición. ¿De qué tierra eres? Honduras. De Honduras. Tenemos otro hondureño aquí que muy amablemente se ha sentado acá para escucharnos.
Así que yo no sé a quién le estoy profetizando esta noche, pero yo profetizo en el nombre del Señor que este va a ser el año que alguien que está escuchando va a recibir lo que nunca antes había tenido, va a abrazar lo que nunca antes había abrazado. Yo declaro en el nombre del Señor que tu sueño, tu cambio, lo vas a comenzar a recibir ahora mismo. ¿Por qué? Porque no solo la tsunamita reconoció la unción en el hombre de Dios, en Eliseo, en el profeta, sino también que abrió espacio. ¿Sabes por qué? Y esto se las tengo que soltar ahora y espero que todos los que estén conectados aquí comiencen a escribir estas palabras. Cuando digo lo que creo, lo que digo crea, lo voy a repetir de nuevo. Cuando digo lo que creo, lo que digo crea. Lo voy a repetir de vuelta. Cuando digo lo que creo, lo que digo crea. Hay un poder en las palabras. Hay un poder en nuestra boca. Por tu palabra, las cosas que no existían van a venir a la existencia. Es por eso que la tsunamita, por abrir el espacio, por reconocer la unción que había en el profeta, ella pudo materializar y manifestar o concebir, como dice el versículo que leímos, concibió al tiempo que Eliseo le dijo, o sea, recibió ese hijo que tanto había esperado. El sueño que ella tenía, que pensaba que nunca se le iba a cumplir, se le hizo una realidad, se materializó, se hizo tangible. Entonces, esta es la palabra para alguien hoy. Cuando tú abres espacio, cuando tú crees, cuando tú reconoces y abres y estableces nuevas medidas, tú vas a recibir lo que nunca antes habías recibido, vas a materializar lo que no se había materializado, vas a traer a la existencia lo inexistente por la palabra que hay en tu boca. Es por eso que la palabra de Dios o la palabra profética tiene el poder de crear, ¿sí? De crear. Es por eso que tienes que comenzar a liberar la palabra, porque hay algo que no existía que va a venir a la existencia. Quizás hay alguien ahí que dice, bueno, yo quiero emprender, yo quiero tener un negocio, yo quiero tener un ministerio, yo quiero tener esto, lo otro. Pues comienza a creer que las palabras que Dios ha puesto en tu boca van a establecer aquello que no existía y lo va a traer a la existencia. Lo tercer principio o el tercer código profético, dijimos que el primero fue reconocer o honrar, el segundo era reformar o reformó, hablando de la tsunamita, y el tercero, lo hablamos recién, concibió. Lo que me gusta en esta palabra es que esto es, les voy a regalar esto, porque esto está muy poderoso, por eso es que uno tiene que leer bien la escritura. El versículo 17 dice que la mujer concibió y dio a luz según el tiempo por la palabra de Eliseo. Mira qué interesante esto. La Biblia no dice que la palabra se cumplió por las palabras de Dios en la boca del profeta. Dice por la palabra de Eliseo. En otras palabras, ¿será que Dios respeta la palabra que puso en la boca de sus profetas? Por eso la palabra de Dios dice que Samuel era fiel profeta de Jehová y no dejó que ninguna de las palabras de Samuel, escuchen bien, no las palabras de Dios en la boca, las palabras de Samuel cayeran a tierra. Es porque Dios respeta las palabras que ha puesto en la boca de sus profetas. Así que yo quiero declarar que este va a ser el año de concebir tus sueños. Este va a ser el año de dar a luz tus proyectos. Este año va a ser el año de concebir las respuestas que estabas esperando. Yo no sé cuántos están allí recibiendo esta palabra el día de hoy, pero yo quiero profetizar que vas a concebir tus sueños, que vas a concebir una respuesta, vas a concebir ese negocio, ese emprendimiento, esa puerta cerrada se va a abrir. ¿Sí? Esos papeles que no llegaban van a llegar. No sé, alguien tiene que recibir esta palabra el día de hoy porque estás al borde de concebir tu milagro, estás al borde de recibir y de materializar aquello que no se había materializado. Yo puedo recibir en esta hora
que hay muchas personas que están conectadas aquí, que están a punto de recibir aquello que no se había materializado por meses y por años. Yo declaro que antes que cierre este año 2022, vas a ver tus sueños materializados. Vas a ver a toda tu familia a los pies del Señor. Vas a emprender ese negocio. Vas a recibir esos papeles que necesitabas. Vas a levantarte. Alguien tiene que recibir esa